En un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad, la palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. La Iglesia Cristiana Reformada presenta su programa con toda la información y sucesos basada en las Escrituras Bíblicas. Ya con ustedes. Muy buenas noches, queridos hermanos. Hoy, 15 de septiembre, en las festividades del Bicentenario, nos sentimos complacidos de haber declarado la independencia hace 200 años en nuestro país. Y que viva Costa Rica, que viva el Señor Jesucristo también, que es el libertador por excelencia. Hoy vamos a terminar el capítulo 20, vamos a ver el final de este capítulo 20, donde vamos a encontrarnos con el famoso juicio de los muertos. Y ese es el tema que hoy tenemos, el juicio de los muertos. Vamos hoy a orar primeramente para que Dios nos ilumine. Padre, damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor infinito, por tu gran misericordia. Hoy pedimos que nos ilumines, que nos llenes de amor, Señor, de conocimiento. Damos gracias a Dios por estos 200 años de libertad que tú le has regalado a Costa Rica, a este país, Señor, tan pequeñito en el mundo, donde tu misericordia ha abundado grandemente. Pido que tu Espíritu nos dirija hoy y que tu palabra, Señor, nos enseñe tu verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, hoy vamos a ver Apocalipsis y quiero que estén abriendo Apocalipsis capítulo 20. Dice el capítulo Apocalipsis 20, Apocalipsis versículo 11, dice lo siguiente: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Aquí tenemos nosotros la sexta visión, que esta visión, lo que en griego, que es y vi, esta es la gran visión, se cuentan más o menos 8 y vi. Y es interesante que usted lo pueda entender o lo pueda buscar, que en griego es kai eidon. Entonces, cuando la palabra nos dice y vi, estamos ante una visión que se le presenta a Juan en este gran Apocalipsis. La historia aquí ha terminado. El golpe de la hora final ha sonado. Y ahora la visión del apóstol se llena del gran trono blanco. Y este trono blanco, por lógica entendemos que quien se sienta en ese trono blanco es Dios el Padre. Y vamos a tener un referente en Apocalipsis 4.2. Apocalipsis 4.2 dice: y al instante estaba yo en el Espíritu, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y uno sentado sobre el trono. Y el que estaba sentado era al parecer semejante al jaspe y a la piedra de sardonia, y había alrededor de él un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Aquí no queda la más mínima duda que quien está sentado en ese trono es el Dios el Padre. Pero lo interesante es que Juan está viendo otra cosa. En este caso, Juan posiblemente tiene en mente al Hijo, porque lo que está viendo sentado es al Hijo, y vamos a tratar de ver, de resolver este asunto, porque al parecer, el texto es conflictivo. Hay un conflicto. Bueno, la pregunta sería, bueno, ¿quién está sentado? ¿O Jesús o el Padre? ¿Quién es el que está sentado en ese trono? Y es interesante, quiero que vayan a Apocalipsis 14, Apocalipsis 14:14. Dice Apocalipsis 14:14. Y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Interesante, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Entonces, hermanos amados, este versículo de Apocalipsis 14:14 nos dice que quien está sentado es uno que tiene la semejanza de Hijo del Hombre. Está dando todas las pistas
aquí el mismo texto de que es Jesús el que está sentado. Entonces vamos a definir a tratar de resolver esta incógnita. También Apocalipsis 19:11. Quiero que lo busquen. Dice Apocalipsis 19:11. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, y en justicia juzga y pelea. La palabra juzga. Cuando se sienta en el trono un rey, el rey está simplemente haciendo ese evento de sentarse para ir a juicio. Ahora es interesante, el Señor Jesucristo es el gran pastor y el gran obispo, o sea, el gran anciano. Primera de Pedro 2:25, vamos a ir viendo todo viendo a ver cómo resolvemos. Hoy vamos a recurrir a uno de mis favoritos de teología sistemática, que es Lloyd Berkhof, y ahí traje unas pequeñas cosas de él. Dice Primera de Pedro 2:25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, dice Pedro, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Lloyd Berkhof, el gran escritor de teología sistemática, resume la evidencia del Nuevo Testamento en relación al juez en el día final. Naturalmente el juicio, como en todas las obras, en la famosa ópera ad extra de Dios, es una obra del Dios Trino. Esta obra de juicio es una obra donde están participando el Dios Trino. Igual ocurre el evento como cuando se estaba creando toda la creación, Dios estaba creando todo, estaba el Dios Trino ahí presente. Ahora, la Escritura le atribuye a Cristo en particular este evento. Cristo es el que está sentado y aunque siempre hemos entendido que es el Padre que está en el trono, aquí vemos a Cristo sentado en el trono para hacer juicio. Hoy vamos a ver cómo Dios hace juicio, o Jesús va a hacer juicio a los muertos. Y vamos a ver quiénes son estos muertos. Quiero que vayan a Mateo 25:31. Mateo 25:31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. ¿Quién se va a sentar en el trono de su gloria? Jesús. Dice el 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Vamos a ir al Evangelio para buscar más testimonio. Juan capítulo 5, versículo 26. Dice Juan 5:26, porque como el Padre tiene potestad en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Este versículo de San Juan 5:26 es como la clave. Dios el Padre le da autoridad a Jesús para tener vida en sí mismo, y le da autoridad para que haga juicio, y esto es muy interesante. Por eso Juan, a quien ve sentado ahí en el trono, es a Jesús, no es al Padre. Y por eso queríamos hablar un poquito de esto, porque parece que aquí hay un choque terrible. Aquí cualquiera nos pone en jaque mate, ¿verdad? Pero hay que ir a buscar los textos que ayudan a entender qué es lo que Juan realmente está hablando. Segunda de Timoteo 4:1. Quiero que busquen segunda de Timoteo 4:1. Dice así: te requiero pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Así que queda completamente claro el tema, que el que está sentado para hacer juicio es Jesús. Y él va a hacer juicio, el Padre le ha dado toda autoridad para hacerlo. Entonces él se va a sentar para hacer este juicio. Vamos a ver algunos textos, hermanos, donde abundan en evidencias. Hay muchas evidencias de que el honor de juzgar a los vivos y a los muertos le fue conferido a Cristo por su gran obra expiatoria y como parte de esa gran exaltación que Dios le dio a él.
Esto puede considerarse como uno de los máximos honores de su reinado. Él es el que va a hacer juicio. Busquemos Mateo 28, 18. Aquí la Biblia nos va a ir dando, apoyando en lo que estamos hablando. Dice Mateo 28, 18. Y Jesús vino y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo tiene el poder de hacer juicio porque toda potestad se le dio arriba, como también se le dio aquí abajo. Juan 5:27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Así que quien va a hacer juicio es Jesús. Por eso él está sentado a la diestra de Dios. Filipenses 2:9 nos dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Interesante, hermanos. Es su condición de juez también. Jesús, Cristo, está salvando a su pueblo al máximo, pero Él completa la redención de ellos, les justifica públicamente y quita las últimas consecuencias del pecado. Con esto concuerdan los grandes credos ecuménicos. Recuerden que nuestra iglesia es una iglesia confesional. Y como tal tenemos que apoyarnos en nuestros credos, en nuestras confesiones antiguas. Y quiero que puedan escuchar un momento lo que el credo de los apóstoles nos dice. Hablando de Jesús, el credo apostólico dice, ascendió al cielo, hablando de Jesús, y está sentado a la diestra de Dios el Padre Todopoderoso, dice el credo apostólico. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Él está sentado a la diestra, pero Él viene a hacer un juicio a los vivos y a los muertos. Y esto es interesante, no es que están vivos en ese momento. Ya sabemos que los vivos son aquellas personas que han tenido, a través de toda la conversión, de todo ese proceso salvífico, han adquirido la vida, el perdón de los pecados también. El credo niceno, que es otro de los credos interesantes, que fue un gran choque que hubo de pensamiento en el siglo IV, dice lo siguiente, ascendió al cielo, hablando de Jesús, y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez en gloria para juzgar tanto a los vivos como a los muertos, y cuyo reino no tendrá fin. El Te Deum Laudenum, que es una confesión latina, dice lo siguiente, tú estás sentado a la diestra de Dios en la gloria del Padre. Creemos que vendrás a ser nuestro juez. Por lo tanto, te rogamos que ayudes a tus siervos y a quienes has redimido con tu preciosa sangre, que sean contados con tus santos en la gloria sempiterna. Oh Señor, salva a tu pueblo y bendice tu herencia, rígelos y exáltales para siempre. El credo de Atanasio también dice lo siguiente. Atanasio fue otro hombre que tuvo un gran conflicto contra Pelagio, casualmente en el siglo IV también se dio otra concilio y sale esta gran confesión. Hablando de Jesús, este símbolo, creo de Atanasio, dice lo siguiente. Él ascendió al cielo, está sentado a la diestra del Padre, Dios Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y cuya venida todos los hombres se levantarán nuevamente con sus cuerpos y darán cuenta de sus propias obras. Y los que hayan hecho lo bueno irán a la vida eterna, y los que hayan hecho lo malo al fuego eterno. Esta es la fe universal, a menos que un hombre crea en ella fiel y firmemente, no puede salvarse. Hermanos, esto es lo que nuestras confesiones de fe, como iglesia confesional que somos nosotros, nos dicen. Vean que no están en desacuerdo. Esto es lo lindo de ser parte de una iglesia confesional, porque en la historia hay todo un acuerdo sobre un tema. Y hoy nosotros con estos hermanos de esos siglos antiguos estamos confesando lo mismo, porque la Escritura misma la dice.
Se ha entonces subrayado este punto porque es popular en algunos credos, que de otra manera serían ortodoxos, adoptar una forma de hereje preterista. Hermanos, el preterismo es una postura escatológica que niega cualquier futura resurrección o juicio corporal. Y esto es trágico. A mí me han tildado de preterista. Yo hoy estoy a mil voces diciendo, mire, los preteristas son herejes, porque en su pensamiento ellos niegan cualquier futura resurrección o juicio. Están negando eso, afirmando que todo esto ya se cumplió en la resurrección de Cristo, y no solamente en eso, la regeneración de la iglesia también que se da en Cristo y en la venida del nuevo pacto y en la destrucción de Jerusalén en el año 70. Algunos me han tildado de preterista porque yo hablo mucho de la destrucción del año 70, que fue un evento real, y que todos los cristianos tenemos que ir a revisar en la historia este evento que es una profecía de Jesucristo que se cumple en el año 70 contra el pueblo de Israel apóstata. Ahora, la única iglesia santa y apostólica ha insistido siempre y en todas las partes sobre la doctrina del juicio final. Quien no comulgue con esto tiene grave problema. El juicio final en los tiempos postreros, su inclusión en todas las definiciones históricas de la fe, un testimonio universal de una importancia como nos han dicho nuestros artículos de fe. Juan aumenta nuestro sentido de admiración por la terrible majestad del juez, delante del cual, dice Juan, huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¡Qué terrible panorama! No se encontró un solo lugar en todo el universo y la tierra para estas personas. El Salmo 114, nos da una muestra de todo el Salmo, porque es un Salmo muy chiquitico, nos da una muestra de ese juicio final y ver la importancia de ese juicio histórico que todos los creyentes, todas las confesiones y todos los cristianos que andamos bien posesionados de la Biblia, tenemos bien claro que el juicio final va a ocurrir, viene. Voy a leerles el Salmo 114 para que vean cómo se relaciona esto con lo que Juan está viendo. Dice Juan que no se encontró lugar para ellos. Bueno, vea qué interesante lo que el Salmo 114 dice. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, el pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar? ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás, oh montes, ¿por qué saltasteis como carros carneros vosotros, collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña del estanque de aguas y en fuentes de aguas la roca. Vea qué interesante, hermanos, este salmo. Este salmo es una previsión del juicio final realmente. La tierra y el cielo aquí huyen delante de su rostro, aterrorizados completamente por su cercanía. Pero el pueblo del pacto no necesita temer, y esto es lo más maravilloso, hermano. Para nosotros, que somos los hijos del pacto, los pueblos del pacto, el juicio de Dios es redentor totalmente. No es destructor ese juicio para nosotros. Y si la tierra tiembla, no es por nosotros, para que Dios pueda darnos el agua de salvación. Interesante. De hecho, como veremos, el juicio descrito en estos versículos que acabamos de ver, tiene que ver con los impíos muertos, los que caen bajo el juicio de la segunda muerte. Y este es el tema de hoy casualmente.
Los elegidos que reinan con Cristo no se consideran aquí en ningún momento. No aparecen. Aquí aparecen solamente los muertos, regocijándose en el fruto de la victoria final de Cristo. No caemos nosotros en ningún momento bajo juicio, sino que pasamos de muerte a vida. Y nosotros ya hemos tenido este gran evento transformador que nos cambia totalmente el panorama y el futuro. Vea qué interesante lo que San Juan capítulo 5, versículo 24 nos enseña. Y es que la Biblia habla por sí sola, hermanos. Dice la Escritura: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Somos dichosos, sí o no, hermanos? Este juicio que se apunta aquí en este capítulo 20, los versículos finales 11, 12, 13, 14 y 15 específicamente, este juicio usted y yo no tenemos absolutamente nada que ver, porque nosotros pertenecemos a los vivos. Hemos pasado ya de muerte a vida, como la Escritura lo declara. Quiero que vayamos al versículo 12 del capítulo 20 de Apocalipsis. Dice el capítulo 12: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Interesante que ahí no están los que están inscritos, están los muertos. Y esos muertos van a ser juzgados por las cosas que están escritas en estos libros. Aunque todavía, hermanos amados, estamos en la sexta visión, que es el Kai Eidom, entramos a la séptima visión. En el versículo 12 vemos el otro, y vea cómo empieza el versículo 12. Y vi, y es muy interesante que usted vaya marcando esos y vi. Hay 8 y vi. Juan ve 8 veces algo interesante. Y dice Juan: y vi a los muertos grandes y pequeños. Interesante esto. Ahora, este versículo 12 empieza con el séptimo y vi, permitiendo que la séptima visión comience con el octavo y vi. Y es interesante cómo hay, usted va a ir viendo a la luz de lo que vamos leyendo, ese Kai Eidom, que es en griego, y vi, cómo va a darnos nos va dando una pauta de cómo es que Dios va haciendo este juicio. Apocalipsis 21:1, vamos a ver otro de estos y vi. Dice Apocalipsis 21:1: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar no existía ya más. Recuerde siempre, hermano amado, que Juan no está escribiendo acerca del juicio general. Aquí en el capítulo 20, Juan está simplemente hablando de los impíos, llamados aquí como los muertos. No es un juicio general lo que está haciendo Juan. Son un poco extraños. Dice Apocalipsis 25: mas los otros muertos, vea qué interesante, no volvieron a vivir hasta que se cumpliesen 1000 años. Esta es la primera resurrección. Esos 1000 años ya vimos que es el reinado de Jesús. Y los otros muertos, o sea, los que no recibieron a Jesús, los que no caminaron con Jesús, no volvieron a vivir nunca más. Y aquí en el 5 está hablando esta es la primera resurrección, los que hemos pasado de muerte a vida, como dice San Juan 5. Ahora, interesante, hermano, porque realmente los muertos solo pueden ser los impíos, nada más. Estos muertos son los impíos. Debe parecer muy singular que todavía se hable aquí de los muertos. Aquí es interesante porque se está hablando de los muertos ante el trono blanco, ante el trono de Dios, el trono de juicio. Si solo se refiere a los impíos muertos, entonces no hay nada extraño en este asunto, porque su vida después de la resurrección
no es sino en apariencia, pues también estaba antes en el Hades. Vamos a ver esto interesante, porque Juan nos dice que vio a hombres de todas las clases, condiciones, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos, dice, y otro libro se abrió, que es el libro de la vida. La lista de membresía del pacto es este libro, en el cual están inscritos usted y yo y todos los elegidos de este mundo. Ahora vea qué interesante el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 8. Dice, y le adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Así que los que no están en ese libro de la vida son los muertos que están adorando a la gran bestia, en otras palabras. Capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 8. También como un testimonio de lo que estamos hablando. La bestia que has visto era y que era y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a la perdición, y los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se maravillarán cuando vean la bestia que era y no es, y que aunque es. Interesante lo que dice este texto. La función de este librito de la vida, hermanos, está en el contexto de revelar que los nombres de los muertos, ese es el objetivo de este libro de la vida, no aparecen allí. Y por eso es que está el libro como testimonio, porque cualquiera que reclame a Dios dice, mire, su nombre no está aquí, así de simple. Para eso es que está el librito ahí presente. Esto no tiene que ver todavía nada con nosotros. Esto es el juicio de los muertos, de los que no están inscritos en el libro de la vida. Esto puede parecer un poco extraño a oídos de los evangélicos modernos hoy en día. No estamos hoy, hermanos, acostumbrados a leer este tipo de afirmaciones en las Escrituras, pero ya existen en abundancia en la Biblia. Vea qué interesante lo que dice Proverbios, para ir a ver que hay mucha abundancia. No, hay una infinidad, pero seleccioné algunos. Proverbios 24:12. Dice, si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones y el que mira por tu alma? ¿No dará él a cada hombre según sus obras? Aquí tenemos un buen testimonio. Mateo 16:27 también nos dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Tenemos aquí, mire, por toda la Biblia, en los Salmos, en todo lado, tenemos este testimonio de que Dios va a pagar conforme a las obras de todas estas personas. Apocalipsis 22:12. Y aquí yo vengo pronto, dice Jesús, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Aquí este texto nos genera una gran confusión, hermanos. Porque bueno, ¿qué es la cosa? O la salvación es por obras o la salvación es por gracia. Y aquí cualquier iluso podría decir, vea cómo la Biblia se contradice. La verdad que nosotros, en algún sentido, en todo sentido, perdón de la palabra, no somos salvos por obra, lo tenemos muy claro. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, nos dice también, nos da esta gran claridad de que usted y yo no somos salvos por obra. Pero le voy a decir algo, hermanos. Pero es cierto que no somos salvos sin obras. Sería totalmente absurdo ser salvos si no hay obras. Tiene que haber obras. Entonces vamos a demostrar que tiene que haber obra. No para salvarse, pero el que es salvado tiene que tener obras. Y entonces vamos a ver Efesios 2:10, ahí mismo donde encontramos esta gran verdad. Porque dice Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. No nos podemos presentar ante Dios sin obras.
Y Dios, conociendo tú y mi debilidad, hermanos, Él preparó todo para que no nos presentemos con las manos vacías, como un canto ahí de un fulano dice que se presenta a Dios con manos vacías. Yo nunca podré presentarme ante Dios con manos vacías. Siempre voy a decir, Señor, tú hiciste de antemano, preparaste un sinfín de obras, le saco Efesios 2:10, para que yo anduviera en ellas. Filipenses 2:12 también dice algo interesante. Aunque la salvación es por obra, también es cierto que no somos salvos sin obra. Tenga eso en la mente, hermano amado, siempre. Filipenses 2:12 nos dice, porque, por tanto, amados míos, dice Pablo, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, el cristiano no solamente es justificado por la fe, no solamente justificado por la fe, pero la fe genuina que justifica nunca está sola, amado hermano. Y voy a traerle una declaración de la Confesión de Westminster. Nosotros somos iglesias confesionales y tenemos todo esto. Dice la confesión en el capítulo 11.2, el punto 2 dice de la siguiente manera: la fe, recibiendo y reposando en Cristo y su justicia, es el único instrumento de justificación, pero no está sola en la persona justificada, sino que está siempre acompañada por las obras, por las otras gracias salvadoras. No es una fe muerta que obra por amor. No podemos nosotros presentar al estilo de Santiago obras muertas. Así que la salvación no es por obras, pero tiene que llevar obras. Y hermanos amados, estas obras son parte de la gracia multiforme que Dios derrama en cada uno de nosotros. Solo la fe justifica, y esto nos queda muy claro, pero una persona justificada por la fe solamente sería una monstruosidad que nunca existe en el reino de la gracia. La fe se manifiesta por medio del amor. Gálatas, y este es un texto muy típico, Gálatas 5:6 nos dice: porque en Jesucristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Así que la fe no es muerta, hermanos. De esto es lo que yo he querido ir intentando decirles. Porque Santiago, en su gran carta, capítulo 2, versículo 17, nos dice lo siguiente: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un Dios? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Hermanos, qué bendición es que Dios haya preparado obras para que andemos en ellas. Usted tiene que caminar en esas obras. No es usted por usted mismo haciendo sus obras. Es andar en las obras que Dios ya de antemano había preparado, para que usted no se presente con manos vacías. Así que vamos a presentar: Señor, hemos hecho esto, no por nosotros mismos ni porque nació de nosotros, es que tú hiciste esto, lo hemos hecho, Señor. Y aquí hay obediencia, y esta obediencia se es tomada como una obra. Ahora, es la fe la que justifica, y la fe viva une con Cristo tanto en la virtud de su muerte como en el poder de su resurrección, hermanos. Por eso nosotros hemos pasado de muerte a vida, y es el símbolo del bautismo que nos hace representar esto. Capítulo 13 del versículo 20. Dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Dice: y fueron juzgados cada uno según sus obras. Interesante este versículo 13. Aquí este versículo 13 es un poco confuso, porque como los muertos, el mar entregó los muertos. ¿De qué está hablando esto? ¿Cuál mar? Bueno,
Para este juicio el mar entregó los muertos que habían en él, los que perecieron en los juicios del diluvio, los que perecieron en los juicios del mar rojo, simbolizan a todos estos impíos en el torrente de Belial. ¿Qué le parece, hermano? Todos aquellos que fueron anegados, que no creyeron a la palabra, los antiguos testamentarios testarudos que vieron a Noé 120 años construir un arca y nunca le creyeron. O de aquellos que vieron los grandes milagros y hazañas y las plagas que Jesús levantó en Egipto y no creyeron y persiguieron a su pueblo, al pueblo sagrado de Dios. También estos que fueron ahogados ahí, el mar está entregando todo eso. Y todos los que fueron inconversos, impíos, que fueron tragados por el mar en toda la historia universal de nosotros. Es interesante esto. Vea lo que el Salmo 18, que lo leímos el domingo, un salmo bellísimo, que es un salmo de juicio, lo que el Salmo 18, versículo 4 dice. Me rodearon los dolores, dice, de la muerte, y torrentes de hombres perversos me atemorizaron. También la muerte y el Hades, hermanos, va a entregar a sus muertos. Estas ligaduras del Seol, entregaron los muertos que habían en ellos. Salmo 18:5, ahí mismo vamos a leer. Dolores del infierno me rodearon, me pervirtieron lazos de muerte. De repente, hermanos, Dios vacía todos los lugares inimaginables donde los muertos pueden ser encontrados. Qué interesante. Ahí estaba en el Hades, que es una figura de Nuevo Testamentaria, está el Seol, que es Antiguo Testamentaria, figura de donde están los muertos, y están las aguas donde murieron todos aquellos impíos, y Dios dice, empiecen a botar las aguas, van a revivir. Aquí Cristo está reviviendo a todos los muertos para hacerle juicio. Es interesante esto, hermanos. Esta es la segunda muerte la que van a tomar ellos. Por eso Dios los levanta para el juicio. Ahora, interesante lo que dice el versículo 14 de Apocalipsis 20. 14 y 15. Vamos a leer los dos versículos. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, dice la Escritura, donde esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Vea que los que están inscritos en el libro de la vida no estamos en ese juicio. Usted no está ahí, hermanos. Quiero que lo sepa. Mucha gente cuando lee estos textos, ahí no, estamos todos ahí. No, señores, usted no está ahí. Ahí solamente es un juicio para los muertos. Y el libro de la vida es como testimonio para decirle a cualquier muertillo de esos vivillos, que son vivillos, ¿verdad? Que algún abogado del diablo seguro va a decir, mire, señor, usted se equivocó. No, venga, aquí está el libro de la vida. Aquí no aparece su nombre. Así de sencillo. Por eso dice, y el versículo 15, que es muy interesante que usted lo lea despacio, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que el libro de la vida está como un testigo, como un testimonio de que ellos no están ahí, no son parte. Los que están en ese libro son sus nombres, nosotros que somos parte de esta gran bendición. ¿Qué le parece, hermano amado? A veces la gente cree que el juicio va a ser para todo el mundo. No, mire que Apocalipsis tiene un orden maravilloso. Pablo proclama aquí que cuando Cristo regrese al final de su reino, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Primera de Corintios dice esta gran verdad, dice, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Así Juan, hermanos, vio que la muerte y el Hades que estuvieron juntos fueron lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 1:8 nos va a dar fe de esto que estamos hablando. Dice, y el que vivo, haciendo Cristo una presentación él, y el que vivo y estuve muerto y aquí vivo para siempre, amén. Y tengo la llave de la muerte y del infierno. Este infierno, se puede simbolizar como Hades o como Seol. Y la muerte también. Tengo las llaves de la muerte y del infierno.
Apocalipsis 6:8 dice, y miré y aquí un caballo pálido, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía. Vea qué interesante, iba la muerte con la hoz, le cortaba lo que tenía que cortarle y ¡fum! Iban para la bodega, al infierno, al Seol, al Hades, el lugar donde están los muertos. Ahí la muerte los alcanza y los va tirando ahí al infierno. Interesante, hermano. Por eso Seol y Hades, que tienen simbolismos para el Antiguo y para el Nuevo Testamento por los idiomas, es lo que está simbolizando aquí en esta visión Juan, o el Espíritu de Dios está dando. Dice, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Qué interesante, hermano. Así es como estos son los elementos que usa la muerte para matar a la gente. Las mata de hambre, con mortandad, ahora tenemos el COVID, tenemos el SIDA y todas estas cuestiones. Y las fieras de la tierra que se simbolizan como gobernantes, que son feroces, que los tragan a uno, terrible. El pueblo de Israel cuando tuvo hambre fue a Egipto y ahí quedó el pueblo de Israel esclavizado. El hambre lo llevó a la muerte casualmente. Ahora, el cuadro entero de juicio que vemos aquí y de perdición está envuelto de un simbolismo místico, es interesante. Y la única revelación cierta es la destrucción final. En ruina irremediable, hermanos, de todos los que viven y mueren como súbditos del pecado y de la muerte. Además, la muerte y el Hades son, en fin de cuentas, tan impotentes como las otras fuerzas del mal. Finalmente no hay poder sino el poder de Dios. Por eso Jesús dijo muy atentamente que ni a nosotros ni las puertas del infierno nos pueden detener. Eso, hermanos, tenemos que grabarlo en nuestras mentes. No hay nada que nos detenga, ni la muerte nos puede detener, porque ya pasamos de muerte a vida. Usted ya pasó de muerte a vida. Usted ya tuvo parte en la primera resurrección y Dios dice, bienaventurados los que ya tuvieron parte en la primera resurrección. No tendrán parte en la segunda muerte, es lo que dice el texto de Apocalipsis. Interesante. Y el que no se halló, dice la Escritura, y el que no se halló en este libro fue lanzado al lago de fuego. Y aquí yo quiero hacer una pequeña, a los que me están oyendo, que no van a una iglesia, no son creyentes, algunos que son como Camagua y Elote, que andan así y andan por allá, les voy a hacer un llamado fuerte. Mire, esto lo dice la Biblia, hay un lago de fuego. Es un simbolismo, pero esta muerte, este juicio a los muertos, los que no han nacido de nuevo van a ser enjuiciados. He ahí la importancia de que usted se acerque a Jesucristo, que hable con Él, que se arrepienta, que se vuelva a Cristo, que le entregue el corazón a Él, porque esto es todo lo que queda, un lago de fuego, hermano, y un juicio horrendo. Y ahí donde usted murió, de ahí la muerte, Dios le va a dar orden a la muerte para que entregue a todos los que murieron por Él. El que da la vida es Cristo. Y esto aquí queda muy claro. Queda claro, hermanos. Pero hay una necedad, y perdóneme la palabra, pero hay una gran necedad en muchas personas que dicen, no, eso es pura paja, eso es una mentira, después nos arreglamos con Dios. Miren, no hay nada. Usted la salvación la recibe por gracia. Nada más. No es por obras, pero tiene que andar en las obras que Dios de antemano hizo para que nosotros camináramos en ellas. Y esto sí es verdad, porque no vamos a presentarnos con manos vacías ante Dios. Somos totalmente un sacrificio vivo para Dios. Esta es la gran verdad, hermanos, y yo quiero que aquel que me esté escuchando, que no es cristiano, que no ha aceptado a Cristo como su Salvador, oiga esto, lo que la Biblia está diciendo, porque es importante que usted hoy se vuelva a Dios. Hoy usted se vuelva a Cristo. Hoy usted reconozca que solo Él tiene la vida eterna y nadie más que Él. Es importante que usted haga esto hoy, hermano. Hoy que estamos celebrando la libertad. Hoy es el día en que usted puede liberarse de todas estas cosas que están
prontos a acontecer, porque esto vendrá en cualquier momento. A usted le llega la muerte hoy y hoy mismo tiene un problema si no tiene a Jesucristo. Y no te estoy metiendo miedo, te estoy hablando de una realidad futura que nadie piensa, porque nadie piensa en que va a morir y nadie sabe cómo va a morir. Pero si Cristo está en tu vida, ya tú sabes lo que te corresponde. Tu nombre va a estar inscrito en ese libro y no vas a tener problema. Capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 8. Dice, y le adoraron todos los moradores de la tierra, está hablando de la bestia, cuyo nombre no están escritos en el libro de Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. ¿Quiénes son los que van a recibir, a ser echados en el lago de fuego? Los que adoran a la bestia. ¿Y quiénes son los que adoran a la bestia? Los que no adoran a Cristo en espíritu y en verdad. Porque si usted va a la calle y pregunta, todo el mundo cree en Cristo. Yo creo en Cristo, dice el diablo. Los demonios creen también. Y vimos en una enseñanza que dimos aquí cómo los demonios reconocieron a Jesús, cosa que el pueblo de Israel no hizo, no lo pudo reconocer. Los demonios sí lo reconocieron. Y Jesús tuvo que callarlos a esos demonios. Tremendo, ¿no? Apocalipsis 17, 8. Vamos a ir a Apocalipsis 17, 8. Y dice, la bestia que has visto era y no es, y ha de subir del abismo, que es todo lo que vimos, va a ser amarrado y pues suelto por un buen tiempo, y ha de ir a la perdición los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Vea que agregado más interesante, se maravillarán cuando vean la bestia que era, no es y aunque es. Y se van a sorprender cuando sean echados completamente al lago de fuego. Y detrás va usted que no quiso creer en Jesús. Esto es lo terrible de este texto del capítulo 20. Ahora, usando una metáfora aquí similar a la de Juan, Jesús dijo unas palabras muy interesantes en San Juan 15:6. Yo quiero que usted busque San Juan 15:6. Y esto es, para mí es impactante. Yo le he hablado a mucha gente de esta temática y no quieren. Se les dice, lea lo que la Biblia dice. Usted, si no está escrito en ese libro, va a ser echado al lago de fuego. Qué horroroso va a ser su final. No quieren nada con Dios. Yo hablaba un día de esto con un hermano, le digo, mira, yo creo que ya Satanás fue suelto. Porque mira, está ocurriendo algo, pestes universales. Ahora esto del COVID es universal, el SIDA es universal por todo el mundo, los homosexuales se casan y las lesbianas se casan y son aprobando todas las naciones, no es que son unos cuantos pueblos, todas las naciones están aprobando, fue un boom, todo el mundo está haciendo eso, el aborto, todo el mundo está tratando de declarar el aborto, legalizando la marihuana en una forma universal, son universales y este es el peligro para mí porque Satanás, dice la Escritura, va a ser desatado para volver a engañar. Y están todas las naciones engañadas con esto, perdidos totalmente de la moral y de la ética de Dios. Y dice la Escritura que si Dios no acortara esos tiempos, aún los escogidos se van a ir con todo, que creo que muchos ya se están yendo con todo. Dice San Juan 15:6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego. Y arden. ¿Qué le parece? ¿Permanece usted en Cristo, hermano? No es decir simplemente, no, yo creo en Jesús. No, no es eso. O simplemente, no, yo voy a la misa, voy a la iglesia. No es eso lo que estamos hablando. Es permanecer en Cristo, que Cristo viva en su vida, que Cristo tome el trono de su corazón y sea Él el que mande y no usted. Es así de simple, hermanos. La Biblia habla de los otros muertos. Esos otros muertos nunca vivirán, seguirán muertos.
No hay vida, hermano amado, fuera de Cristo. Jesucristo mismo, en palabras de él, dijo: apartados de mí, nada sois. ¿Qué le parece, hermano? Este fue el final del capítulo 20 de Apocalipsis. Hoy fue corto. Espero que usted haga una buena revisión de los textos que los hemos dado ahí. Así que ya sabe cuál es el juicio de los muertos. Todos los muertos van a ser totalmente enjuiciados y lanzados lanzados al lago de fuego. El libro de la vida estaba ahí como un testimonio, nada más, recuérdelo, para que cualquier iluso que se levantara, que yo sé que ninguno, pero si por ahí aparece un vivillo, le va a decir el Señor: vea, su nombre no está aquí. El libro de la vida es un testimonio, va a ser un testimonio en el juicio de los muertos. Todos aquellos que murieron sin Cristo, todos aquellos que vivieron impíamente, y cuando yo hablo impíamente hay gente que dice: no, yo no he hecho nada malo. No, para Dios, quien no tiene a Cristo es un impío, y viven impíamente, viven sin las reglas del reino, viven sin Cristo en este mundo. Así que, hermano, no lo digo yo, usted lo acaba de leer de la Biblia. Dígale a sus compañeros, a sus familiares que no tienen a Cristo. Avíseles del peligro que están pronto a vivir. Que si mueren, para estos muertos sin Cristo va a haber un juicio terrible. Ahí está el juicio en el capítulo 20, versículo 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Qué le parece? Y Jesucristo dijo las palabras mágicas: si has creído en mí, usted ha pasado de muerte a vida. Si habéis recibido mis palabras y habéis creído en el que me envió, has pasado de muerte a vida. Hermanos, que pasen una feliz noche, que puedan vivir una noche de independencia. Reflexionemos sobre la independencia de nuestro país, esos 200 años en que estamos celebrando hoy, pero también reflexione en que Dios quiere darle libertad a usted. Dios quiere romper sus cadenas. Él quiere que usted sea un hombre eternamente feliz. Él quiere que usted viva al lado de Jesús, bajo las reglas y las normas de Jesús. Que el Señor Jesucristo me los bendiga hoy. Pasen una feliz noche. La otra semana empezaremos a ver el capítulo 21 de Apocalipsis. Ya casi terminamos un libro. Hermanos, qué bendición fue estudiar todo el libro de Apocalipsis. Ha sido una bendición. Ahí veremos qué libro nos leemos después, ya sea Romanos o algún libro. Pero ha sido una bendición y todavía no ha terminado esto. Faltan 2 capítulos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Pido que bendigas a todos mis hermanos, que podamos ser portavoces de este mensaje, Señor. No es meterle miedo a las personas, es avisarles de lo que viene algo horroroso. Y si supiéramos, Señor, cuándo vamos a morir, pues estaríamos más relajados, pero es que no sabemos cuándo la muerte nos va a alcanzar. La muerte no tiene nada con nosotros. Nosotros hemos vencido la muerte en Cristo Jesús. Por eso somos más que vencedores, hermano. Y yo quiero que usted se una a este equipo o a este ejército de vencedores. Dios te está invitando. Gracias, Señor, por estas personas que no tienen o que no van a una iglesia, no tienen el nuevo nacimiento y que están oyendo este mensaje o lo van a oír. Te pido en el nombre de Jesús que los inquietes, que no los dejes tranquilos hasta que ellos se vuelvan a ti y te reconozcan a ti como el único Rey del universo, como el dueño de nuestras vidas, y que nosotros podamos darle un espacio en nuestro trono, en nuestro corazón, y darle todo mi ser, todo nuestro ser al Señor Jesucristo, quien quiere reinar en nosotros. Gracias, Dios, por esta noche. Gracias por terminar este capítulo 20. Te doy 1000 gracias por todos los hermanos que se conectaron hoy. En el nombre de Jesús. Hermanos, que pase una feliz noche, que Dios me los bendiga, que puedan celebrar hoy en familia con una buena cena este día del bicentenario que estamos celebrando.